como ya tenemos el inicio de nuestra textura, podemos entonces empezar a hacer el resto. Para eso vamos a usar una herramienta que se llama matriz a lo largo de la curva. Ella nos permite repetir un objeto a partir de una línea que hace un recorrido. Supongamos que yo tengo esta curvita, voy a hacer un ejemplo, y tengo una estrella acá en este punto inicial. La estrella tiene cualquier tamaño, es simplemente para un ejemplo. Vamos a venir a nuestras herramientas de transformar, y aquí donde está esta matriz rectangular, cuando abramos vamos a encontrar una serie de herramientas que poco a poco las vamos a ir viendo. La tercera se llama matriz a lo largo de la curva. Ella nos va a permitir repetir esta estrella por todo este camino. Entonces yo le doy acá y me dice selecciona los objetos para crear la matriz. Voy a seleccionar la estrella, le doy enter. Ahora me dice selecciona la curva de trayectoria. La curva de trayectoria va a ser esta línea, y tenemos dos opciones importantes: una, número de elementos, y otra, distancia entre elementos. Si yo sé, por ejemplo, que quiero que aquí haya 10 estrellas en todo este recorrido, selecciono la primera, escribo 10, enter, y si contamos nos vamos a dar cuenta que aquí hay 10 estrellas. Vamos para el segundo caso. El segundo caso, voy a volver a repetir el procedimiento, es distancia entre elementos. Entonces, si yo no sé cuántas estrellas me caben acá, pero sí sé que quiero que tengan una distancia de separación específica, entonces yo no utilizo número de elementos, sino distancia entre elementos. Supongamos que fuéramos a hacer un zapato o un bolso que tiene una costura. La costura, para simularla en este programa, pues se haría por intermedio de unos tubos pequeños. Esos tubos simularían cada una de las costuras. Entonces, si yo tengo el recorrido de lo que va a ser mi costura, pues simplemente hago una matriz y repito mi tubito a cierta distancia, generando ya como que se viera como una costurita. Entonces, aquí en distancia entre elementos voy a poner una distancia, por ejemplo, de 3, le doy a aceptar, y entre el centro de mi estrella y el centro de mi próxima estrella hay 3 centímetros. Entonces, ¿cuántas estrellas hay en este camino? Pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay una distancia de 3 centímetros. Entonces, sabiendo esto, ahora sí vamos a entrar a hacer nuestra textura. Para eso necesitamos un recorrido. Yo primero voy a generar esta línea de acá. Mi línea en este momento, recuerden que cuando me salga este menú es que él está confundido. Yo en este momento necesito la curva. Vean que la curva es un rectángulo completo, porque así fue como la empezamos a construir. Yo necesito en este momento solamente la parte de abajo. Entonces, para poder obtener solamente la parte de abajo, pues la descompongo, y vean que cuando yo señalo, ya me señala nomás la parte de abajo. Entonces voy a venir a matriz a lo largo de la curva, selecciono mi figurita, le doy enter y selecciono la curva de trayectoria. Esa curva de trayectoria es esta curva de abajo. Cuando me pregunte si número de elementos o distancia entre elementos, le vamos a poner una distancia de 0.5, y nos fijamos que acá esté en forma libre para que él varíe su posición de acuerdo a la curva, porque si no, si lo dejamos sin rotación, entonces lo que va a pasar es que va a quedar torcido. Le vamos a dar a aceptar, y vean que aquí ya se nos generó la primera textura. Me quedó sobrando este, entonces lo seleccionamos y lo suprimimos.
Ahora, ¿cómo hacemos para hacer el resto de la textura? Entonces, vamos a volver a matriz a lo largo de la curva, seleccionamos los objetos para crear la matriz. Entonces, pues para no tener que seleccionar uno por uno, nos venimos acá a la vista derecha y hacemos un recuadro. Ahí vean que ya se seleccionaron todos, le doy enter y cuando me pregunte la curva de trayectoria, vamos a seleccionar esta curva acá. Recuerden, distancia 0.5, forma libre, le damos a aceptar y vean que las figuritas adquirieron la forma de la curva sin cambiar la posición, pues no, modificando la posición de acuerdo a la curva. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya está toda mi textura, pero obviamente pues el programa no es pues como tan inteligente para saber que aquí en el centro hay un hueco. Entonces aquí sí nos tocaría empezar a borrar las superficies que no van. Borren con calma por si de pronto se les borra algo adicional, entonces puedan deshacer el proceso. Hay que borrar aproximadamente, para que ustedes sepan, como hasta la tercera fila de acá y hasta la segunda fila de acá. Entonces pueden hacer así como recuadritos que abarquen todas las figuras. Aquí ya tenemos el resultado que estábamos buscando. De todas formas, fíjense muy bien porque les toca borrar también la última fila, porque al hacer la matriz a lo largo de la curva, pues cuando vamos a hacer acá la parte de al lado, se nos genera una fila adicional, entonces también debe ser borrada. Vamos a hacer este grosor acá de nuestra hebilla. Para eso vamos a venir aquí a esta herramienta que se llama desfasar superficie. Vamos a seleccionar acá en la parte de abajo, vamos a buscar nuestra superficie bueno, está muy difícil de seleccionar porque hay demasiados elementos. Entonces ahí ya nos seleccionó. Ahí ya nos seleccionó toda la pieza. Le damos a enter y recuerden que hay que mirar hacia donde están señalando las flechas. Entonces le vamos a decir invertir todo, sólido, y le vamos a decir 0.3 milímetros. Entonces ahí ya tenemos nuestra hebilla con el grosor. Lo único que queda entonces es hacer la parte central de la hebilla para poder poner la parte que entra por la correa, que es la que nos ayuda a graduar la correa, el cinturón. Para eso entonces vamos a hacer una línea con medio activado. Vamos a buscar este punto medio acá, donde me aparezca med, un poco más centrado, un poco más acá, y que llegue hasta el otro punto medio, que ahí es. Bueno,
Con este punto medio, entonces ahora sí vamos a entrar acá a nuestra herramienta de cilindro. Vamos a seleccionar como punto inicial de nuestro cilindro. Vamos a buscar la línea. Como digo, está un poquito difícil con tanta cosa encontrarlo. Creo que es mejor ponerlo en esta forma de visualización. Entonces, ahí, listo. Vamos a poner un radio de 0.2, enter, y lo vamos a llevar hasta el otro lado hasta que encontremos el final de nuestra línea, y ahí ya tenemos nuestra parte central. Lo único que faltaría entonces es hacer esto. Para eso entonces desactivamos todo y con nuestra herramienta de curva, la segunda, vamos a hacer lo que sería el recorrido de nuestra hebilla. Entonces venimos acá, lavamos un poco, y listo, ahí está. Si queremos de pronto corregirle algo, pues le podemos activar los puntos de control. Con orto activado lo llevamos hasta la parte central. Esta línea la movemos. Esta línea está, veanla donde está, con fin activado, la vamos a mover. Es muy importante que esté orto activado para que no se nos mueva. Vean, aquí se me movió un poco, entonces la ajusto manualmente y extruyo para ambos lados sí, una distancia de 0.2. Y ahí ya quedamos con nuestra hebilla lista.